Muy buenas tardes, jóvenes. Sean todos bienvenidos. Les informo que, les informo que la clase se está grabando y bueno, estará accesible para ustedes en el equipo de Teams, pero también la compartiré a través de YouTube en un canal, en una lista, perdón, de reproducción que compartiré posteriormente con ustedes. Vamos a iniciar entonces. Nuestro primer tema es el de fuerza eléctrica. Pero antes de entrar a fuerza eléctrica, pues bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes en principio ya estudiaron en su clase de física médica. Como sabrán, pues como sabrán, la física como ciencia ha tenido un desarrollo a lo largo de la historia, al inicio un tanto lento, digamos, no se diferenció de la astronomía. Bueno, es más, la física inicia analizando o resolviendo problemas astronómicos. Justamente esa fue la tarea de Newton, determinar, ¿verdad? La trayectoria del cometa que posteriormente denominaron cometa Halley. Entonces, digamos que Newton viene y descubre la atracción gravitacional, la fuerza gravitacional, que es esta que yo tengo representada aquí. Dos cuerpos que poseen masa, en este caso estamos hablando de cuerpos astronómicos, estrellas, planetas, cuerpos con masas bastante grandes, en comparación a las que observamos aquí de nuestro alrededor, ¿verdad? En el planeta Tierra. Entonces, estos cuerpos supermasivos, bueno, no supermasivos, pero sí con masas grandes, se atraen. Él encuentra que estos se atraen. Y bueno, no solamente descubre y formula la fuerza gravitacional, sino que Newton también define, ¿verdad?, el concepto de fuerza. Concepto que será pues utilizado después para definir otras interacciones. Entonces Newton encontró que esta fuerza gravitacional pues era de atracción y únicamente de atracción. Y el valor o la intensidad de esta fuerza depende de dos parámetros. La masa de los cuerpos, la masa de los cuerpos y la distancia que separa a los cuerpos. Entonces aquí se vuelve importante saber qué tan separados están los cuerpos. Luego, pues vendrá Coulomb, y Coulomb encuentra una fuerza similar a la que encontró Newton, pero Coulomb nota algo diferente. Una que, bueno, no depende de la masa de los cuerpos, que esta fuerza que está encontrando no depende de la masa de los cuerpos, pero sí depende de la distancia, y es que esta fuerza que encuentra cumple con la ley del inverso cuadrado, es decir, la magnitud de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Si usted, suponga, tiene una fuerza de 100 newtons a 1 metro. Si usted separa los cuerpos de manera que ahora la distancia es 2 metros, ya usted no tiene los 100 newtons. Si usted tiene 100 newtons a 1 metro. Si usted ahora aumenta la distancia, permítame, vamos a borrar esto aquí. Si usted ahora aumenta la distancia a 2 metros, ya usted no tiene los 100 newtons, ya usted solamente tiene 25 newtons. ¿Por qué? Porque usted ya no divide esa fuerza, ya esa fuerza no la divide entre 1 y tampoco la divide entre 2, sino que la divide entre 2 elevado al cuadrado, que es 4. Entonces, entre más se aleja, más se debilita esta fuerza. Y pues
y se debilita con el cuadrado de la distancia. Esto es muy importante porque también ocurre con otros fenómenos, que es en este caso la dosis de radiación ionizante. Cuando yo voy a calcular una tasa de dosis o una dosis, si yo me alejo a 2 metros de la fuente radiactiva, ya solo voy a medir un cuarto de la medición que hubiera hecho a 1 metro. Y bueno, esto viene a ser uno de las maneras en las que puedo optimizar yo la dosis de radiación ionizante que vamos a recibir. Bueno, eso es tema del tercer parcial, pero vean que la ley del inverso cuadrado pues también se cumple en ese ámbito. Entonces, viene Coulomb, estamos hablando de que Newton pues define las leyes de Newton y la fuerza gravitacional a finales de 1600 y Coulomb trabaja con la fuerza eléctrica ya en los 1700. Ya en los 1700, entonces dice Coulomb lo siguiente. Tengo dos cuerpos. Aquí tengo, permítanme, aquí sí. ¿Pueden ver el puntero láser? Sí. Excelente. Ok. Tengo dos cuerpos. A y B. Ambos cuerpos tienen el mismo tipo de carga. Entonces, esto fue lo raro que observó Coulomb. Tienen el mismo tipo de carga. ¿Cómo sé que tienen el mismo tipo de carga? Porque tienen este comportamiento repulsivo. Se repelen. ¿Sí? Para ese tiempo, pues sí había forma, ¿verdad?, de separar la carga, pero bueno, no sabían cómo diferenciar o cómo llamarle, digamos, a la carga como tal. No sabían cómo llamarle. Luego tenemos carga de otro tipo, pero ambos siempre del mismo tipo, y lo que observamos es que los cuerpos se repelen. Usted intenta acercarlos y se repelen. Vuelven a repetir el experimento, agarran esta vez una carga de un tipo y una carga de otro tipo. Y al acercarlos, observan que esta vez no se repelen, sino que se atraen. Aquí, para ubicarlos en el tiempo, estamos hablando de los años, de los 1700, 1760, 1770, me parece. No tengo el dato exacto, pero sí sé que es en los 1700. Y entonces, para darles una idea, en ese momento no existía, por eso lo tengo aquí resaltado en amarillo. Nosotros ahora sabemos, ¿verdad?, que los cuerpos se forman por átomos, que los átomos, pues, poseen protones, electrones y neutrones. En ese tiempo no lo sabían porque el protón se descubre en 1912, 1913. El electrón, pues, se descubre posteriormente, en 1922, quizá por ahí. Y el neutrón se descubre hasta 1932. Entonces no sabían, ya en los 1700 no tenían la idea, ¿verdad?, de que hubieran protones, electrones y neutrones, únicamente habían átomos. Tenían el átomo como tal, el átomo, porque los griegos ya habían definido que pues los átomos eran este bloque indivisible que formaba todas las sustancias. Y los químicos ya pues empezaban a tener cierto éxito, ¿verdad?, separando átomos o de diferentes sustancias. Entonces por ahí luego aparecerá la tabla periódica, ¿sí? Bien. Bueno, y también para cultura general, ¿verdad? Hay diferentes átomos y cada átomo lo vamos a clasificar por la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Yo le comentaba en la otra sección que en este caso, este átomo que únicamente tiene un protón en su núcleo y un electrón orbitando, ¿verdad?, es el átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno, pues será aquel átomo que solo posea un protón en su núcleo. ¿Qué pasa si yo le agrego dos protones? Si yo en el núcleo de este átomo yo tengo dos protones, eso ya no es hidrógeno, eso se vuelve helio. Y si yo empiezo a apilar,
muchos protones y logro apilar 92 protones, si yo logro apilar 92 protones, ya no tengo ni helio ni hidrógeno, ahora tengo uranio, ¿sí? Entonces, y el uranio es el átomo más grande que se puede encontrar de forma natural. ¿Hay átomos más grandes que el del uranio? Sí, sí los hay, pero se han fabricado de manera artificial. Pero sí, sí los hay, sí los hay. Pero de forma natural, el más grande que vamos a encontrar es el átomo del uranio. 92 protones en el núcleo y por todo creo que tiene 230, bueno, depende si es 230, uranio 235 o uranio 238, pues tendrá en todo su núcleo tendrá 235 o 238 partículas en total, en 92 protones y el resto son neutrones. Bien, entonces esto no lo sabían en 1700, ¿verdad? Entonces solamente podían distinguir átomos, no las partículas que forman estos átomos. Nosotros ya sabemos que el electrón posee carga negativa y el protón positiva. Puede ser al revés. Digamos que en la naturaleza no hay nada que a usted le impida decir que el electrón tiene carga positiva y que el protón tiene carga negativa. No, no lo hay en la naturaleza. Pero, por convención, toda la raza humana se puso de acuerdo para que el electrón tenga carga negativa y el protón tenga carga positiva. Así como en principio casi todo el mundo debería estar de acuerdo que el cable rojo es que llamaríamos la línea positiva y el cable negro la negativa, pero si usted observa lo que hacen los chinos, se puede llevar un susto grande. Pero bueno, al menos aquí sí estamos de acuerdo todos. Electrón carga negativa, protón carga positiva. Y entonces el átomo, que sería este que está encerrado en amarillo, el átomo es eléctricamente neutro, porque al contar la carga, tiene una carga negativa y una carga positiva, se anulan, digamos. En el conteo de cargas tenemos cero, entonces en principio el átomo es eléctricamente neutro. Eso puede cambiar por un proceso que se llama ionización, pero eso es, de nuevo, tema para la tercera unidad. Bien, entonces ustedes tienen que saber que existen átomos. Esos átomos están compuestos por cargas. Perdón, por partículas. Esas partículas poseen carga, excepción del neutrón que no posee carga eléctrica, pero el electrón y el protón sí tienen. Y por cierto, este modelo en el que tenemos el núcleo aquí en el centro, y esto se supone que era una trayectoria elíptica. eh, Obviamente el dibujo no le hace justicia a la realidad. Y tenemos el electrón entonces orbitando alrededor del protón. Este modelo del átomo es, pues, es bastante útil para ilustrar que con las cargas de diferente signo, pues hay atracción y podemos tener algo similar a los satélites que orbitan el planeta Tierra. Hay una atracción entre el planeta Tierra y el satélite que es de tipo gravitacional, pero como el satélite está en un punto bastante específico, el satélite siempre se encuentra cayendo, pero nunca llega a tocar el suelo. Por eso decimos que está en órbita, está orbitando. Pues de la misma manera, los electrones estarán orbitando el protón. La realidad, de nuevo, no es así, pero este es el modelo que, pues, como que digámoslo así, nos facilita mucho entender la física que vamos a estudiar, justo así. Pero un modelo más real es una nube de electrones alrededor del núcleo. Bueno, es una cosa bien difusa. Todavía, obviamente, no se ha podido observar y pues solo podemos hacer ciertos bosquejos. Ya la parte del átomo no es el objeto de esta clase, ¿verdad? Nos interesa ver esta fuerza eléctrica entonces. Hasta ahora, resumiendo, tenemos las siguientes características.
Puede ser de atracción o puede ser de repulsión esta fuerza. Disminuye con el cuadrado de la distancia. Si yo me alejo 2 metros, si yo tengo un valor de fuerza a 1 metro, pero ahora yo me alejo a 2 metros, ya solo tengo un cuarto de la fuerza que tenía antes. Entonces, varía con el cuadrado disminuye con el cuadrado de la distancia. Y la dirección de la fuerza, pues es similar a un empujón o a empujar o a alar. Sí, la dirección de la fuerza va en línea recta, ¿sí? Va en línea recta, en principio debería ir así en línea recta. Vamos a ver. Debería ir en línea recta esta fuerza. Aquí se me desvió un poco, pero ya fue error de dedo, sí. Entonces, en principio va en línea recta, ¿verdad? Va en la línea, pues, que en principio une estos dos cuerpos. De manera que esta fuerza puede verse como un empujón, como que empuja o como que jala, ¿sí? Pero siempre en línea recta. Al menos para estos ejemplos que solo son dos cuerpos, es sencillo saber si es repulsión o atracción. Bien, dicho esto, vamos a pasar a definir entonces la fuerza eléctrica como tal como la describe Coulomb. Él viene y la describe de esta manera, entonces. Es- y si ustedes observaran la fuerza gravitacional como la describió Newton, es prácticamente la misma forma, solo que Newton lo hace en términos de masas y Coulomb lo hace en términos de cargas. Y hasta el día de hoy, pues esta forma de la fuerza sigue siendo válida. ¿Qué dice Coulomb? Bueno, que la fuerza que va a experimentar, o que sí, que va a experimentar un cuerpo solo por tener carga eléctrica, pues va a depender de esta constante K, que es una constante de proporcionalidad, es un valor constante, 9 por 10 a la 9. También va a depender del producto de las cargas. La carga eléctrica se mide en coulombs, pues en honor a Coulomb, ¿verdad? Quien describió la fuerza eléctrica. Entonces, por eso la carga la vamos a medir en coulombs. Todo eso está escrito más abajo, no se preocupen. Pero el coulomb es una unidad grande. El coulomb es una unidad grande. Entonces, lo usual es que trabajemos con nanocoulombs o microcoulombs. Recuerden que los prefijos micro y nano. Micro hace referencia a 10 a la menos 6, nano hace referencia a 10 a la menos 9. Entonces, son valores de carga, suelen ser valores de carga pequeños, ¿sí? Pequeños, en el orden de los micro o los nano coulombs. Y R cuadrado sí es la distancia que separa a las dos cargas. Distancia en metros, claro está. Y este de acá es el vector R unitario que me dará la dirección de la fuerza. Vean que yo aquí he dejado con barras de valor absoluto el producto de las cargas. Y esto es porque yo tomo la responsabilidad de colocar de forma correcta la dirección. Yo voy a tomar esa responsabilidad. Lo que pasa aquí es que, bueno, si las cargas son del mismo signo, este valor de fuerza siempre va a ser positivo y bueno, eso indicaría una repulsión. Pero si las cargas son de diferente signo, pues ahí yo tendría un valor de fuerza negativo y eso indica atracción. Pero así como está escrito el producto, usted no sabe, o en principio no va a saber cuál de las dos cargas era la negativa. Entonces eso podría dar problemas a la hora de colocar la dirección. Por eso yo mejor lo dejo como valor absoluto, tomo los valores positivos y soy yo quien define en qué dirección va la fuerza. Si es de atracción o si es de repulsión. Seré yo quien defina eso.
Ya eso se va, obviamente eso lo vamos a ver más claro cuando estemos haciendo los ejercicios. Vamos a ver que no siempre conviene dejar la barra de valor absoluto, ¿verdad? Eso lo vamos a observar también. Ahora sí, aquí tengo escrito entonces qué es cada término de la ecuación. Ah, obviamente la letra no es la mejor, pero creo que se entiende. Entonces K es esta constante de proporcionalidad. Q1 y Q2 son los valores de carga eléctrica en coulombs. Como ya les dije, no van a estar en coulombs usualmente, van a estar en microcoulombs o nanocoulombs. R es la distancia que separa las cargas. Y R unitario, que es la misma R pero con un sombrero arriba, es el vector unitario que indica la dirección de la fuerza. Indica la dirección de la fuerza. Entonces así estaría definida la ley de Coulomb. Al final, yo lo que necesito que ustedes tengan bastante claro es que esta fuerza puede ser atracción o puede ser repulsión, que depende de la carga, y que disminuye con el cuadrado de la distancia. Depende depende el valor de la distancia que separa a las cargas, ¿sí? Pues dependiendo qué valor tenga, pues así será de grande o de pequeña la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. Bueno, esta noción de fuerza, ¿verdad? Va a ser sustituida posteriormente por el concepto de campo y eso es lo que vamos a estudiar nosotros el día de mañana, donde pues ya digamos que para que exista esta fuerza no es necesario, ¿verdad? Tener las dos cargas, simplemente tomamos la carga uno y digamos que la carga uno mediante este concepto de campo anuncia su presencia al espacio, a todo el espacio que le rodea. Para este concepto de campo, que eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Yo sí les, eh, yo sí les pido que se imaginen el router inalámbrico que probablemente conocen, ¿verdad? Si han ido a algún lugar que tenga pues internet de forma inalámbrica, se darán cuenta que usted no está viendo usted no mira dónde está el router. Usted no mira dónde fue colocado el router. Usted no sabe dónde está. Pero con su teléfono usted observa que la red existe. Pues más o menos algo similar es acá. La carga produce este campo eléctrico y cuando usted coloca una carga nueva en cierta región del espacio, esta observa el campo eléctrico que produjo la otra. Y bueno, ahí es donde aparece, cuando coloca usted una carga para observar ese campo eléctrico, ahí aparece la fuerza eléctrica. Entonces, es posible reproducir la fuerza, la ley de Coulomb, pero manejando el concepto de campos. Volviendo al ejemplo de la red inalámbrica, entonces usted no sabe dónde está el router inalámbrico, pero usted con su teléfono puede conectarse a la red inalámbrica siempre y cuando esté dentro del alcance pues, del router. Ojo, también la señal inalámbrica de, desciende o es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia, porque al final lo que tenemos ahí es un campo electromagnético. La red inalámbrica es un campo electromagnético. Bien, para que usted sepa que ese campo está ahí, usted debe ser una pues debe tener un teléfono, ¿verdad? Con antena, pues con una antena para red inalámbrica. Así, de la misma forma, el campo que produce una carga eléctrica solo lo pueden ver otras cargas eléctricas. Pero si por ahí pasa un neutrón, si por ahí pasa un neutrón, el neutrón no va a observar el campo producido por la carga debido a que el neutrón no posee carga eléctrica.
Entonces el neutrón solo pasa y no va a observar el campo, de la misma manera en que una persona que no tiene su teléfono pasaría por todo el lugar sin darse cuenta que hay red inalámbrica, pues no tiene un teléfono para detectar esa red inalámbrica. Pues algo similar pasa aquí con el concepto de campo, solo lo van a detectar aquellos cuerpos que posean carga, una carga eléctrica diferente de cero. Y los que posean carga igual a cero, pues no van a observar ese campo. Bien, ese concepto de campo, ¿verdad? Adquirió bastante fuerza a raíz de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde pues usa el concepto de campo gravitacional. Nosotros lo vamos a utilizar para la parte eléctrica, un campo eléctrico. Y si ustedes fueran de ingeniería, también estudiarían un campo magnético. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Pasamos a la parte de preguntas. En este caso, si tienen alguna. El licenciado,